Muy buenos días, el tema de hoy es integridad como estilo de vida. Vamos al libro de Salmos capítulo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La integridad. Mire que encontramos integridad como estilo de vida, pero es un estilo de vida en el cual usted y yo debemos trabajar a diario. Es un estilo de vida en el cual representamos al reino, representamos a Jesucristo. Pero muchos nos leen a usted, ya que la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas en las cuales muchos nos ven a usted como esa imagen, ese ejemplo a seguir. Si esta persona es cristiana, me gustaría ser como él. Me gustaría hablar como él, cómo se expresa, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa, sus hechos, sus acciones. ¿Cómo es ese ejemplo esa persona? La verdad, ¿qué ha pasado con esa persona? ¿Cómo es el cambio? ¿Qué ha hecho para ese cambio, esa transformación? Yo lo conocí a usted, era un vulgar, un mentiroso, un falso, un hipócrita, un engañador. Había venido de relaciones ilícitas, de matrimonios, varios, 3, 4 matrimonios. ¿Cuántas relaciones había tenido? ¿Cuántas personas había tenido? Pero veo que usted es una persona que ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha hecho para ese cambio? Y precisamente esto tiene que ver con el estilo de vida, una integridad. Es una integridad en la cual usted y yo debemos demostrar. Mire que muchos perseguían a Jesús. Lo perseguían porque ¿quién no será el Cristo? ¿No será del que habla la palabra de Dios? ¿No será el descendiente de David? ¿Quién es este? Muchos se preguntaban en el pueblo judío cuando veían al Señor Jesucristo, cuando escuchaban hablar que Él echaba fuera demonios. Pero ¿cómo así que Jesús en el día que era el día sagrado para ellos, que era el sábado, cómo así que Él hacía milagros, sanaba enfermos, hablaba de la palabra, pero también obraba con milagros, prodigios y señales? ¿Cómo así que en el día de reposo este hombre viene y perturba al pueblo, haciendo cosas que no son lícitas para el pueblo? Y precisamente era la integridad en la cual vivía el Señor Jesucristo, pero una integridad en la cual venía a demostrar el reino, porque muchos hablaban de esa integridad. Por eso el Señor los juzgaba, los criticaba, cómo los exhortaba delante del pueblo a los religiosos de esa época, que el Señor mismo les decía que se hacían en las primeras filas, en los tabernáculos, en las reuniones, y se vestían ropas dobles, ropas elegantes, pero decía el Señor, pero eran sepulcros blanqueados, porque solamente era una fachada, en la cual el Señor demostraba que era una integridad, en la cual no era un estilo de vida, sino era una manera de cómo llevar al pueblo a la maldición, al error, a la equivocación. Es tan importante que usted y yo nos reflejemos en la palabra. Podemos tener errores, ninguno de usted y yo estamos exentos de cometer algún error, pero no es que ese error nos lleve a vivir en el error. Por el contrario, es poder llevar toda equivocación, toda inseguridad, todo temor, toda ansiedad, toda presión, mala acción, mala decisión, un mal carácter, una palabra a la cruz del Calvario. Es por entrar en la oración y pedirle al Señor que desarraigue esa naturaleza, ese sentir, ese vivir, ese actuar, ese pensar, ese hablar en mi vida. Que cómo yo puedo ser esa persona íntegra, una persona integral, de que sea mi estilo de vida, ya que el mejor ejemplo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver en Pablo. Pablo lo pudo entender perfectamente, por eso él mismo decidió despojarse de su vieja naturaleza, decidió despojarse de todo lo que había aprendido en la cultura que él había sido criado, había sido formado por Gamaliel, estructuras, cómo el hombre lo había llevado a ser un hombre determinado, pero para el mal. Pero cuando ya conoce de Jesucristo, él todo lo usa para bien, pero ya en Cristo Jesús. ¿Qué cosas hay en usted y en mí que nos falta desligarnos, desarraigarnos, que no hemos podido sacar? Ya que la integridad tiene que ver con vivir de acuerdo con los principios morales que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras. De pronto usted es una persona que ha vivido en integridad como un estilo de vida, un hombre ejemplar, un esposo ejemplar, una mujer ejemplar, un padre ejemplar, un hijo ejemplar, un jefe ejemplar, un empleado ejemplar, un obrero ejemplar, una persona de bien, una persona que es de respeto, una persona que se gana el respeto por otros, pero no es por su carácter. De pronto, porque algunos dicen que se gana el carácter, se ganan el respeto, es de pronto imponiendo el respeto hacia los demás, de pronto con sus malas acciones, de pronto con ser vulgar, con gritar porque soy el jefe, soy el dueño, y como que imponen
también el respeto, y no es un respeto, es un miedo que se gana en la persona, y creemos que esas personas lo siguen porque tenemos la necesidad, entonces necesitamos el trabajo, necesitamos lo que estamos haciendo, y si no tenemos esto, ¿para dónde vamos a ir o qué tenemos que hacer? Solamente obedecer, que no nos guste como nos trata esta persona, pero podemos seguir acá. Pero no, ese no es un ejemplo, eso no es un ejemplo a seguir de integridad como estilo de vida, ya que el estilo de vida nos enseña el Señor que nos lleva a ser destacados y ser coherentes con lo que usted y yo decimos, pero también con lo que hacemos, porque yo no puedo ser una persona que tengo el estilo de vida íntegra dentro de la iglesia, o con personas de la iglesia, o con personas que me conocen en la iglesia, o personas de fe en las cuales yo vivo estoy rodeado de ese tipo de personas, pero fuera de ese círculo, cuando salgo de ese círculo, soy una persona totalmente diferente. Ese no era Jesús. Jesús era una persona integral en todas las áreas, una persona que el estilo de vida fue cuando cambió, cuando él, precisamente Juan el Bautista, lo bautizó, ¿cierto? Lo bautizó, y dice que vino sobre él el Espíritu Santo, y dice que fue en ese momento que estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando el Señor habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Prácticamente estaban los tres, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahí donde viene el cambio total en Cristo Jesús. Y ya es un estilo de vida en Cristo Jesús, una persona en integridad, una persona en la cual demostraba que él vino a traer el reino, pero también él hablaba del Padre, siempre hablaba de quien lo envió, de quien, las palabras que él hablaba no eran de él mismo, sino eran las palabras de Cristo Jesús. Por eso el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras cómo debe ser nuestro actuar, pero cómo estamos obrando usted y yo. ¿Será que si hacemos las cosas que sean consecuentes a lo que el Señor viene dando en la palabra, o será que somos consecuentes con el entorno, con un amigo, para demostrar que yo sí he cambiado, que soy diferente? Ahora llega un momento que algo se le sale de las manos y como que se salió a relucir el viejo hombre. Uy, una palabra, uy, esa palabra suya, uy, esa actitud, uy, esa manera de expresar, uy, pero ¿qué le pasó, hermano? Oiga, explotó, y eso ¿qué le pasó? Que no sé qué. ¿Qué pasó en ese momento? Porque todavía hay cosas que el viejo hombre no ha muerto, no ha sido crucificado. Y es como usted y yo debemos cultivar esa integridad, esta integridad como un estilo de vida. Y tiene que ver con la palabra, con la oración diaria. Usted y yo no podemos ser personas de temporadas. De acá 8 días que voy a la iglesia, o cuando reúno en la iglesia voy oro, voy leo la palabra, y como me postro, como que me rindo ahí delante de la presencia del Señor en el culto, en la prédica, en la alabanza, y como que salgo totalmente transformado. ¿Pero cuánto me dura eso? Hasta el otro día vuelve a ser la misma persona. No hay un cambio, no hay una integridad como estilo de vida, una integridad aparente, una integridad como una fachada, una integridad temporal, ya que el público nos mira a usted y a mí y nos lee. Por eso es lo que le decía, que somos cartas leídas, y es como esa relación con los demás, cómo es el comportamiento con las personas que lo rodean. Una persona nueva que no lo conozca a usted, ¿qué pensará de usted? ¿Será que lo ve totalmente diferente, como algo diferente a su entorno donde usted trabaja, con sus amigos, sus familiares o compañeros con los que usted se rodea? ¿Cómo es el ejemplo suyo? Encontramos un ejemplo muy claro en Daniel. Daniel marcó la diferencia en Nabucodonosor, en Babilonia, donde estaba en Persia. Cómo Dios lo logró colocar por cabeza a este hombre para ser una persona totalmente diferente, una persona de cambio, una persona de transformación. Mire que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a ese cambio, esa transformación. Por eso lo dice el salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice: el que anda en integridad, hace justicia y hable verdad en su corazón. Hable verdad en su corazón. O sea, no maquina, no tergiversa. Es lo que hay en el corazón de la persona. Es la transparencia. Eso es lo que habla. Cuando una persona dice que es cristiana, pero de un momento habla palabras vulgares, palabras soeces, no es transparente. Realmente no es una persona con una integridad como un estilo de vida en esta persona. Por eso dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, que estamos en un círculo, en un medio, en un entorno, cambiamos para agradar al entorno, pero desagradamos a Dios. Dice que en su dinero no dio usura, ni con el inocente inició cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Cómo usted y yo tenemos que analizarnos a la luz de la palabra si realmente el dinero lo dimos a usura? Es que voy a ganar unos pesos más, y que eso no tiene nada de malo. De pronto, el que admitió cohecho contra el inocente, alguna trampa, alguna mentira,
De pronto para hacer quedar bien a un amigo, o de pronto para quedar bien usted. Pero también dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Por eso usted y yo hemos de mirarnos cómo estamos realmente a la luz de la palabra, si realmente estamos obrando bien, como lo que el Señor nos está diciendo, nos está hablando, y si realmente lo cumplimos, o lo cumplimos solamente por aparentar delante de los demás o delante de otras personas, si es que realmente lo hacemos o no lo hacemos. El Señor quiere llevarnos a usted y a mí ese cambio, esa transformación, pero tiene que nacer desde el corazón. Por eso hoy el tema es la integridad como estilo de vida. Pero yo le oro y le pido al Señor que entre y escudriñe el alma, la mente, el corazón, y que desarraigue lo que no es del Señor, los pensamientos, las actitudes, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones, en las cuales de pronto todavía están arraigados el viejo hombre y que sean desarraigados y destruidos a través de la cruz del Calvario. Pero vea que venga el Espíritu Santo y nos dé convicción de pecado y nos lleve esa convicción, esa determinación para ser íntegros como un estilo de vida, pero en Cristo Jesús.